Vamos a entrar en el mensaje de hoy. Yo le he titulado La próxima parada. Eh, y es importante algunos punticos que vamos a tocar en el día de hoy. Es un tema doctrinal que nosotros deberíamos manejarlo, pero a veces se nos olvida, a veces en nuestra iglesia también le hemos dado mucha importancia hay una cosa que se llama los mensajes que son para la vida, ¿cierto? Los domingos enseñamos cosas para que usted tenga recursos para vivir su día a día. Por eso las enseñanzas están conectadas con el perdón, con la forma de vivir, con las decisiones. Y ahora estamos hablando sobre sobre cómo Dios nos habla. Eso es importante, escuchar cómo Dios nos habla para cada decisión, para cada actitud, para cada cosa que nosotros hacemos en la vida. Es importante eso. Pero hay puntos que nosotros llamamos o que se le llaman puntos doctrinales, que son claves dentro de la vida del cristiano. Si nosotros no tenemos un buen fundamento doctrinal, pues cualquier situación nos va a mover el piso. Cualquier viento, como llama la Biblia, cualquier viento de doctrina nos mueve. Y creemos cualquier cosa que dicen por ahí en YouTube, en TikTok, todo ese poco de cosas, porque no tenemos un buen fundamento doctrinal. Y el fundamento doctrinal es clave para que nosotros podamos creer. Hay gente que no avanza en su vida espiritual porque no tiene un buen fundamento doctrinal. Y yo quiero decirte, para eso nosotros tenemos nuestras clases de discipulado, tenemos el Instituto Bíblico, ahora mismo estamos haciendo Rever. Y aunque Rever se enfoca en temas que tienen que ver con la sanidad del corazón, con la sanidad del alma, yo quiero decirle, el tipo que Dios inspiró para escribir eso, ese tipo tiene muy buen fundamento. Incluso hay cosas que a medida que yo he ido avanzando con él, en los cursos que he hecho, he descubierto que hay que hacer un reenfoque de muchas cosas de las que yo pensaba. Cielo, me pasa un momentico la Biblia, porque me quedé sin... Ok. Gracias, nosotros estamos tú traiste el cargador, cielo. Nosotros estamos pero muy centrados en el hoy. Y nosotros creemos que todo es hoy, y que si se acaba esto, por ejemplo, el tema, ¿qué va a pasar mañana? Y nos angustia porque vivimos de hoy, y resulta que el tema de la eternidad es mucho más amplio, mucho más amplio. Esto no es nada. Usted imagínese, como dijo Abraham, usted se imagina cada día como un grano de arena de la playa. Imagínense, la eternidad son todas las playas juntas, ¿me entiendes? Y aún así hay más. Y nosotros nos damos vida y nos concentramos en lo que podría ser, en lo que podría caber en un puño de nuestra mano. Si nosotros metiéramos la mano así en la arena, nos concentramos en eso y vivimos y nos esforzamos por ese puñado de días. Y resulta que ese puñado de días es solamente eso, frente a toda la inmensidad que es la eternidad. Entonces, a veces nosotros estamos enfocados en el ahora y creemos, ay, no va a pasar mañana, ya me voy a echar a morir. Y resulta, amado, que tenemos toda la eternidad para vivir en el Señor. Ahora, hay una cosa que dijo alguien una vez: mi hermano, si te aburren las cosas de Dios, te tengo una mala noticia. Porque la eternidad, si te salvas, es con Dios. Entonces vivirás la eternidad aburrido, si es que te vas entras en la eternidad. Usted sabe, la eternidad se puede vivir en dos lugares. Una con Dios y otra sin Dios. No hay más. No hay más lugares. Entonces, ¿y cuándo decidimos dónde vamos a vivir la eternidad?
en ese puñado de días que tenemos, que le llamamos vida. Tu decisión de la eternidad la decides en vida. Después que tú mueres, amado, no hay nada, ni culto, ni nada que pueda hacer para que tú tengas eternidad. Por eso es clave que tú tengas la certeza de que tú tienes a Jesús en tu corazón. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que va a determinar dónde vas a ocupar o dónde vas a vivir la eternidad. ¿Me entiendes? No es que vengas a la iglesia viene mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón. Desafortunadamente y tristemente tengo que decirlo. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que tener la certeza de que Jesús esté en tu corazón. Y eso va a garantizar dónde vas a pasar la eternidad. ¿Me entiendes? La reflexión día a día es tener la certeza. ¿Tengo a Jesús en mi corazón o no lo tengo? ¿Me entiendes? Si tú lo tienes, ya tú sabes, pase lo que pase, ¿dónde vas a vivir la eternidad? ¿Dónde vas a vivir la eternidad? Y quiero decirlo, amado, porque pasan muchas cosas, ¿cierto? Y hay cosas que tal vez se generan confusión en nuestra vida. Y a veces traemos una mezcolanza. Yo te digo, yo me convertí a los 23 años. Y a los 23 años tenía ya una cantidad de información aquí que determinaban mi estilo de vida. Las culpas, el que reza y peca empata, no es que yo la embarré hoy, pero mañana hago una buena, y creyendo que con esas cosas yo iba a ganar la vida eterna. Y resulta que, como dicen por ahí, Dios tuvo que lavarme el cerebro para sacarme el poco de cucarachas que yo tenía en la cabeza y en el corazón y poder recibir la palabra del Señor. ¿Me entienden? Todos estos, tengo 55 años, el resto de los 23, después de los 23 años, o sea, los siguientes 22 años, ¿sí es así? Sí. Sí, yo he durado 22 años, o el Señor ha durado 22 años sacando toda la basura que se acumuló por 23 años. Sacando toda la información equivocada, cambiando mi estilo de vida, sanando mi corazón. ¿Te imaginas? Entonces, por eso la santificación o el proceso de crecimiento en la vida de un cristiano es progresiva y no se acaba nunca, sino hasta cuando el Señor nos lleva. ¿Me entiendes? Entonces, amado, por eso tenemos que vivir con certeza de dónde somos y quiénes somos en Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, ¿y cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Porque tengo a Jesús en mi corazón. Si tengo a Jesús en mi corazón, ya yo sé para dónde voy. No es que minutos antes tú di una mala palabra, no es que minutos antes cogí una rabia, no, quiero decirte, eres hijo de Dios y tú sabes para dónde vas. ¿Me entiendes? Porque todos estamos pecando, todos estamos equivocándonos. No hay nadie que no se equivoque ni que peque. ¿Me entiendes? Entonces, pero lógicamente la Biblia habla de los tipos de pecado y todas estas cosas. Pero si estamos viviendo una vida como hijos de Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, de la eternidad. Y tenemos que estar tranquilos en cuanto a eso. Bueno, este no debería ser, pero bueno, es el preámbulo. Vamos a buscar Juan capítulo 14, versículo del 1 al 7, cielo, si me ayudas. Es el versículo que voy a... Como ustedes sabrán, yo tenía el mensaje para hoy domingo y pues con la muerte de Jaime todo cambió. Pues por eso es que mis diapositivas no están tan organizadas como usualmente lo hago. Y bueno, ustedes entenderán. Bueno, Juan, capítulo 14. Desde ayer a las 5 de la mañana. 1, Espérate un momentico, mi amor. A las 5 de la mañana nos fuimos para la casa de Jaime y paramos, fue en la noche. Entonces, no ha habido como break para sentarme para preparar y hoy también ha sido así. Entonces, por eso están como desorganizadas. Adelante, cielo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ok, entonces fíjate, en un momento en el que su maestro les está diciendo que se va, que no va a continuar, los discípulos entran en un momento de confusión, de turbación, pero lo más complicado era que ellos no sabían dónde iban a pasar su vida. Y entonces el Señor ahora le dice, mira, no se turben, porque no me van a ver. No tengan temor, porque él dice, ¿qué iba a hacer él? ¿Qué iba a hacer él? ¿Qué dice ahí? Ir a la casa de su padre, pero ¿qué iba a hacer a la casa de su padre? A preparar lugar, morada, donde ellos iban a permanecer el resto del tiempo, ¿cierto? Bueno, lógicamente con el Evangelio como se va desarrollando en las cartas de Pablo, vamos conociendo un poquito más, pero lo que ellos necesitaban saber en ese momento era que Jesús se iba porque les iba a preparar morada para ellos. Y esa morada nos incluye a nosotros, un lugar de habitación. Para aquellos que de pronto nunca han tenido casa, amados, en Cristo Jesús tenemos una morada preparada. Un lugar donde no nos van a cobrar finia, donde no nos van a, vamos a entrar en todo ese poco de angustia y todas esas cosas. Un lugar, ¿ah? Vivienda, amén. Un lugar donde habitar con tranquilidad. Y el Señor nos las está preparando, ¿cierto? Bueno, la Biblia, adelantándome un poquito, la Biblia habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva que serían establecidos. O sea, lo que nosotros conocemos como la tierra desaparecerá. Creo que hay alguien ahí para abrir. Entonces, ¿dónde vamos a morar? Sobre la tierra, porque incluso dice que la tierra fue preparada para nosotros. La tierra fue preparada para nosotros, para que nosotros habitemos en ella. Pero lógicamente, para que habitemos la eternidad en una nueva tierra, en un nuevo cielo que el Señor va a establecer, ¿cierto? Entonces nosotros estamos llamados a ser eternos, ¿cierto? Y esa eternidad, vuelvo y digo y quiero recalcarlo, ¿dónde empieza? Con la decisión en vida de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestro corazón. De allí comienza. Tú tienes la certeza de que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tú sabes que pase lo que pase, tú vas a estar en el Padre, en la eternidad, ¿cierto? Nosotros el 23 de febrero, pues recibimos una llamada como a las 9 de la noche, ¿cierto? 8, 9 de la noche, ¿quién fue que nos llamó? Milena estaba hablando con Diana y ella iba camino a la clínica, ¿cierto? Porque Jaime lo habían tenido que hospitalizar. Y se les desvaneció en las manos y bueno, ellos sintieron que ese era el momento en que él iba a partir. Entonces nosotros salimos para Serena del Mar y Lourdes y Gabriel se movieron para allá. Y prácticamente Milena me decía, Pacho, él ese día se despidió. Y él nos decía, pastores, está bien estar en los brazos del Padre. Está bien, ese es mi lugar. Aquí estoy sufriendo, pero mi lugar es en los brazos del Padre. Eso es una realidad.
¿cierto? Estamos agobiados por el día a día de aquí. Y resulta que la eternidad y nuestro lugar como hijos es estar con el Padre. Y yo te digo, esta porción de Juan 14 nos dice cosas tremendas. Número uno, que Él nos está preparando morada. Y estamos afanados por todo lo de aquí y ya y ahora. Y creemos que si no tenemos ahora, se nos acaba la vida. Y amado, quiero decirte, cuando tenemos esa perspectiva, tenemos una perspectiva fuera de la visión de Dios. Y por eso sufrimos tanto, porque queremos establecer nuestro reino y no el reino de Él, no como Él quiere. Entonces por eso sufrimos tanto, tratando de que se haga nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Y la otra cosa que es importante es que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo llegamos al Padre? A través de ese camino. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma, no hay otro mecanismo. Todavía hay gente que está buscando incluso cultos especiales. Amado, yo quiero decirte, los cultos nos animan, nos llenan de fe, vemos las manifestaciones de Dios. Pero lo único que te lleva al Padre, número uno, es Jesucristo. Y el lugar donde tú tienes que llegar para bendición es el Padre. Jaime tenía muy claro eso, ¿cierto? Y él nos decía, mi lugar, y está bien, voy al Padre, voy al Padre. Lógicamente, esto a veces no es entendible porque nosotros estamos aferrados a lo de aquí. Yo recuerdo, aquí estuvo una familia donde el esposo había muerto. Y cuando comenzamos a conocer estos temas doctrinales, ella decía, ella tenía la gran esperanza de que cuando muriera se iba a encontrar con el mismo hombre que murió. Y cuando mi esposa le dijo, mira, lo que la Escritura dice es que, le presentó el panorama que estaba ahí, y ella decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ella decía, es que es incomprensible para nosotros como seres humanos. Pero mira lo que el Señor te está diciendo. Y mi esposa comenzó a explicarle, y yo te digo, le explicó muy sabiamente sobre por qué y todas estas cosas, que yo hasta dije, cielo, yo no había visto eso. ¿Me entiendes? Cómo Dios tiene todo diseñado. Cuando nosotros estamos delante del Señor, ya no es importante las cosas a las que nosotros les damos valor. Ay, que dejé la cadenita esa que yo tenía que me gusta. Eso, esa cosa no importa. Ya, es que yo dejé eso no importa. Por eso mucha gente, cuando ha estado en esos procesos en que sienten que mueren, y se encuentran con el Padre y el Padre les dice, mira, tienes que devolverte. Ellos no se quieren devolver. Porque cuando tú te encuentras con el Padre, todo lo demás que dejaste en la tierra, lo das por pérdida. A un hijo, esto va a ser sonado feo, hijo, familia, encontrarse con el Padre, no tiene comparación. Que esa gente no se quiere devolver. Los que se devuelven es porque el Señor le dice, mira, todavía no es tu tiempo. Devuélvete. Todavía hay un propósito contigo en la tierra. Vaya y sirva. Y bueno, yo quiero interrumpir aquí, normalmente no hago esto, pero creo que es conveniente agregar. Hay un pedacito que es súper importante y yo quiero que no se nos olvide, y es que la razón por la que para el ser humano es tan difícil aceptar la muerte es porque cuando Dios nos diseñó, en ese diseño que Dios hizo para el ser humano, no estaba la muerte. Nosotros no fuimos diseñados para morir. Entonces, por eso, cualquier situación relacionada con la muerte es algo para lo que no estamos preparados. Dios nos diseñó para vivir eternamente. Entonces, enfrentarnos a algo que no está en nuestra esencia es traumático, porque ese no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios era que viviéramos eternamente en su presencia, y Él tuvo que hacerse de un nuevo plan a través de Jesús para volver al diseño original. Entonces, todo lo relacionado con la muerte nos aterra.
nos angustia, nos preocupa, nos turba, nos entristece. Y de hecho la palabra en varias porciones dice, no sé, y aquí esta porción lo dice, no se turbe pues vuestro corazón. De frente al evento de perder a alguien, nosotros no estamos preparados. Nos duele porque queremos aferrarnos a lo que creemos que es todo, que es la vida aquí. Jesús sabía tanto eso que a él no le preocupaba morir. A él no le preocupaba, pasa esta copa de mí, era el sufrimiento, pero no la muerte. Y por eso Pablo, que lo entendió, se atrevió a expresar esa frase tan revolucionaria, por decirlo de algún, que para mí el morir es ganancia. El morir es Cristo, lo que realmente trasciende, lo que realmente importa, lo más valioso que yo puedo hacer es ir a la casa de mi Padre. Eso es lo que realmente me debe importar. Y eso que Pacho estaba explicando, recuerdo que esta mujer fue una pérdida muy traumática para ella, el tema de su esposo, y cuando le presentaron la salvación y le dijeron que un día nos íbamos a encontrar con el Señor y que allá nos vamos, ella ahí puso de una manera como una fijación para ella, la idea de que iba a llegar, buscar y allá está y lo encontré. Y yo le dije, es que cuando estemos allá lo que importa no es con quién nos vamos a encontrar, lo que importa es a quién vamos a adorar, qué vamos a hacer, porque allá lo único que vamos a hacer es adoradores. Allá no seremos papás, esposos, hijos, hermanos, adoradores al Rey de Gloria. Así que esa convicción y esa claridad necesitamos tenerlas claras, porque lo que nos lleva a estar luchando es esa idea de aferrarnos a lo terrenal. Entonces, cuando yo entiendo que lo que verdaderamente trasciende es entender el diseño que Dios estableció en mi vida, tiene sentido lo que Él me ofrece, tiene sentido anhelar lo que Él me promete. Entonces tiene sentido que Jesús hable esto, pero los discípulos me encanta porque nos representaban muy bien, andaban con Jesús, estaban en el culto, estaban en el templo, adoraban, ayudaban y no entendían. Y preguntaban y cuestionaban como lo hacemos nosotros. Jesús les hablaba y ellos no entendían. Exacto, por eso es que el relato del Evangelio es 12 y bueno, aparecen 12, eran más, eran 70, pero dentro de esos 70 habían 12 que hacían preguntas que tú y yo nos haríamos, cuestionamientos que tú y yo haríamos. Señor, y cuando estés allá, ¿dónde voy a estar yo? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Me entiendes? ¿Qué posición tengo yo? Como lo haríamos cualquiera de nosotros. Y el Señor los va poniendo a cada uno en su lugar, como nos coloca a nosotros en nuestro lugar. Entonces, fíjate, la preocupación de Jesús no es la muerte, porque Él sabe qué iba a pasar. ¿Y cuál es el tema de la eternidad? La preocupación en algún momento como humano era, pasa de mí esta copa, porque sabía que el tránsito ese, la tortura, la cruz, era dolorosa. Era dolorosa. Entonces, fijémonos en todas estas cosas y veamos una realidad del Evangelio. Ahora, en la Escritura se utiliza mucho la expresión dormir. Vamos a buscar 1 Corintios. Sí, me di cuenta, pero fue como que, y ahora no sabría cómo corregirla. Ok. Bueno, listo. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ok, y en Juan capítulo 11 que nos cuenta la historia de Lázaro, él dice que Lázaro, en versículo 11 dice, o sea, todo el mundo ya había dicho, ya Lázaro murió,
Pero en el versículo 11 Jesús dice, Juan 11, 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ok, entonces la Biblia nos muestra, y fíjate, el mismo Jesús está explicando ahí, en muchos textos cuando habla de dormir, es lo que nosotros entendemos, murió. Una persona murió, no, él está durmiendo, durmiendo. Ahora, como él dijo aquí, él iba porque iba a despertarlo, ¿cierto? Y ahí ese despertarlo fue en la resurrección. Él resucitó, ustedes saben, conocen la historia de Lázaro. Y en muchas porciones ustedes van a encontrar que dormiremos, o los que duermen en Cristo, o sea, los que murieron en Cristo. Pero la Biblia muestra, sobre todo en el Nuevo Testamento, el estado de la muerte como un estado de sueño, ¿me entienden? Dentro del cristianismo hay varias posiciones. Hay varias posiciones. Una de ellas es en la que yo más me acojo, hay algunos versículos donde podemos patinar y reflexionar y analizar. Pero para mí, lo que yo he entendido es que, por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, de nuestro hermano Jaime. Jaime cerró sus ojos y él entró en un sueño. ¿Cuándo va a despertar? Cuando sea el momento de la resurrección. O sea, eso es así. Cerramos los ojos y cuando abrimos los ojos, resurrección. Pero cambiados, exacto. Transformados, lógicamente, ¿por qué? Porque el cuerpo se lo comieron los gusanos y todo lo que ustedes saben, o los que los cremaron, se volvió polvo, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser así. ¡Tac! Hay gente que no está de acuerdo porque hay unas porciones, por ejemplo, que ahí está mismo en Juan, que también el relato de Lázaro y el mendigo. Entonces, pero eso hay que saber hacer una interpretación ahí. Pero el resto de la Biblia muestra que la muerte es como dormir, como un estado de inconsciencia. Le llaman así, estado de inconsciencia, en el cual nosotros entramos y cuando abramos los ojos, por eso para ir como un poquito más rápido, por eso la gente cuando muere no oye, ni ve, ni entiende, como dice Eclesiastés. ¿Me entiende? La gente murió y no entiende nada. Entonces, no se aparecen, ni hay muerto que vuelva, ni nada de esas cosas. Entonces, viene la pregunta, ¿cierto? Bueno, pero si fulano murió, ¿quién se me apareció? ¿Quién me habló? ¿Quién es el que se le aparece a los espiritistas? Ahí viene la pregunta, ¿quién se le aparece? Entonces, si yo miro lo que dice la Biblia, que los muertos no hablan ni todas estas cosas, ¿quiénes son los que se aparecen y hablan? Bueno, Eclesiastés dice eso, que no tienen conciencia. No tienen conciencia de lo que pasa acá en la tierra. ¿Quiénes son los que hablan? Pues la respuesta son el único que quiere confundir a la gente y esclavizar a la gente. Y esa respuesta tú la sabes. Y te voy a poner un ejemplo, porque también quiero explicar eso. Voy a poner un caso. Y he oído de situaciones así. Que a alguien se le apareció y le dijo, mira, va a pasar tal cosa en la forma de su abuelita. Entonces, se apareció alguien en la forma de su abuelita y dice, va a pasar tal cosa, pero la abuelita está muerta. Entonces, y ¿sabes qué es así? Porque acuérdate que tienes una mancha en no sé qué parte. Entonces la persona dice, sí, es verdad, porque mi abuelita era la única que sabía. Entonces tú, pero bueno, yo quiero decirte, o mi bisabuela tenía una mancha y no sé qué cosa. ¿Quién ha estado en la tierra el mismo tiempo, que conoce todas las cosas? Los demonios conocen todas esas cosas. Por eso es que pueden hablarlas.
¿Me entiendes? Entonces, por eso nosotros, bueno, y eso ahí es donde puede conectar con lo que hemos estado enseñando. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿La voz del Señor o la voz de Satanás y sus demonios? Sus manifestaciones. Porque fíjate, y eso es algo importante lo que acaba de decir Esaú, el enemigo lo único que hace es desenfocarte y esclavizarte. En estos días estaba hablando con alguien, no me acuerdo con quién, que me estaba diciendo, fulana no quiere saber nada de Dios, sino solamente de Gregorio Hernández. Exacto, San Gregorio, ahora que lo van a canonizar. Entonces, no quiere saber, mira cuán desenfocado, no quiere saber nada de Dios, solo de San Gregorio. Mira el desenfoque y la esclavitud, ¿cierto? Y ahí de entrada te puedes dar cuenta cómo están las cosas. ¿Entiendes? Yo he visto casos, yo me leí cuando estaba comenzando en el Señor un libro sobre la biografía de Gregorio Hernández. Y voy a decir algo también con mucho respeto. La historia cuenta que Gregorio Hernández murió borracho, lo atropelló un carro. Entonces, de ahí puedes deducir cómo era la vida de este hombre. Y la forma en que la gente relata que entra a hacer operaciones y todas esas cosas, algo totalmente diabólico. Que hay una persona que necesitaba y lo metieron en unas habitaciones y ellos hacen operaciones, entonces le hizo una operación en una cadera y tal, y la persona salió del recinto operado. Y cuando le volvieron a hacer una radiografía, allí en ese mismo lugar encontraron 666, decía la radiografía. Entonces, tú puedes saber quién está detrás de todas esas cosas. Entonces, nosotros necesitamos saber qué voz estamos escuchando. ¿Qué voz estamos escuchando? Y sobre todo, cuando sabemos, fíjate lo importante que es tener este fundamento. Cuando yo sé que la Biblia habla de un dormir, que los muertos están en un estado de inconsciencia, entonces cualquier sueño, cualquier visión, cualquier cosa no me puede mover, porque yo sé en quién he creído y lo que dice la Biblia. Ahora, sí es verdad que Dios puede hablarnos y a veces nos habla utilizando figuras. Por ejemplo, puede utilizar la forma de tu papá para hablarte en un sueño. Porque lo que está representando Dios ahí es la paternidad de Dios. Dios puede utilizarlo también así, ¿me entiendes? Pero tenemos que ver todos esos elementos para filtrar quién está hablándome. ¿Me enfoca en Dios o me aleja de Dios? O como decía Esaú, me esclaviza a unas cosas. Entonces yo tengo que reflexionar sobre eso con un buen fundamento que tenemos. Ahora, vamos a leer otra porción. Leímos 1 Corintios 4:13, ¿no? ¿Verdad? De 13 en adelante. Cielo, léelo, por favor. Primera de Corintios 4:13. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Primera de Tesalonicenses. Sí, 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen Espérate un esperanza. momentico, vuelve y repítete lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Exacto, mira lo que está hablando, mira lo que está diciendo Pablo, que no ignores sobre el tema de los que duermen. ¿Por qué? Porque cuando tú crees y cuando no tienes esta esperanza, tú dices, ay, fulano ya se murió, hasta ahí llegó y no tienes esperanza, pero resulta que ahí Pablo nos está hablando de cuál es nuestra esperanza, aún con los que han dormido. Sigue, mi amor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, los teólogos dicen que... Exacto, lo que hemos quedado. ¿Por qué? Porque los teólogos dicen que ahí es donde, fíjate, hasta aún el mismo Pablo, hay cosas, sobre todo en el tema profético, que no lo tenemos claro todo. Y Pablo creía, según los teólogos, que eso iba a ocurrir en el tiempo de Pablo. Los que hemos quedado, o sea, él pensaba, como muchos, que la venida del Señor era enseguida. ¿Me entiendes? No tenía la revelación, porque fíjate, la revelación del milenio, de no sé qué, de los copas y todo eso, esa revelación, ¿quién la tiene? Juan. Juan. Cuando Juan tiene esa revelación, ya Pablo había muerto. Pero hasta el momento en que Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, Pablo tenía la convicción de que eso iba a suceder en ese tiempo. De pronto Pablo pensaba, antes de que me maten, Jesús viene por mí y no tengo que... Pero resulta que murió, lo mataron. Y entonces él fue de esos que murieron o durmieron en Cristo Jesús y un día resucitarán. Exacto. ¿Sí? Déjeme leer esta cita que en esta semana estaba yo leyéndola, como el jueves creo que fue. Dice, es 1 Corintios 15, dice 19 y 20. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Amén. Hablando de la esperanza, de cuál es la esperanza exacto, que tenemos. Entonces exacto. dice que si fuera nomás la de esta vida, o sea, si no tuviéramos la esperanza de la vida eterna, de que Jesús murió y resucitó y resucitaremos, seríamos los más desdichados. Exacto. Entonces fíjate, si los muertos, escúchame esto, si los muertos no tienen conciencia, ni oyen, ni bien entienden, ¿por qué me va a escuchar Jesús mis oraciones? ¿Por qué? Porque está vivo. Porque está vivo. Entonces puede escucharnos, nos escucha nuestras oraciones, puede estar allí levantándonos, hablándonos. Y por eso es nuestra esperanza de gloria. Por eso la importancia de que resucitó. Y que cuando la última vez que lo vieron los discípulos, lo vieron vivo. Por eso puede escucharnos. Por eso puede estar al tanto de todo. No es como los demás muertos que están dormidos esperando. Y él dice aquí, él es la primicia. Por eso a los judíos no les convenía que se dijera que Jesús había resucitado y por eso trataron de tapar la cosa. Eso no fue que resucitó nada, los discípulos se robaron el cuerpo. Siempre, hace unos años incluso, mostraron unas pruebas de ADN en la tumba de Jesús y que lo habían encontrado y que no sé qué, demostraban cómo él había muerto y todas estas cosas. Y lo paradójico es que donde ellos creen y donde tomaron las pruebas de ADN, no es donde él murió. Entonces eso, con el tiempo, esa afirmación se cayó. ¿Quién sabe de quién eran esas pruebas de sangre, de ADN? Entonces, Él está vivo. Jesús está vivo, por eso puede escucharnos. No es como los otros muertos que duermen esperando el día en que abran los ojos para juicio. Pero ahora me voy a adelantar un poquito. Hay unos que despertarán para vida eterna, pero hay otros que despertarán para condenación eterna.
Entonces tú y yo debemos ser de los que despertemos para vida eterna, para vida eterna. Amén. Entonces fíjate, es clave eso. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, si todos los muertos ni oyen, ni ven, ni tienen conciencia, entonces Jesús está vivo, no está durmiendo, está vivo, está vivo. Amén. Entonces, volvamos un momentico a 1 de Corintios, 1 de Tesalonicenses 4, que me perdí ahí. Sí, continúo. Sí. ¿Por dónde quedaste, cielo? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero Amén. vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Entonces fíjense que todo lo que estaba hablando Pablo ahí, como decía, en presente, porque él creía que eso era ya, ¿me entiendes? Pero es una realidad que los que durmieron en Cristo resucitarán, o sea, despertarán. Isaías también 26, del 19 al 20, voy a leer nada más el pedacito, muestra cómo bueno, sí, pues vamos a buscarlo. Isaías. Los que duermen serán despertados. ¿Isaías qué? Isaías 26. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Entonces fíjate, los que durmieron, que es un estado de inconsciencia o lo que llamamos muerte, ellos despertarán. A mí siempre me llamó la atención eso de que, oye, ¿cómo así que duerme? Sí, el que duerme es porque lo van a despertar. Un día lo van a despertar. Entonces, todo el que ha muerto, un día será levantado, despertará, y como decimos ahora, como estábamos diciendo, despertarán para vida eterna o para condenación eterna. Entonces, para vivir la eternidad. Ahora, también está Job, capítulo 14, del 10 al 12. Ya como para entrar a la parte final. Job 14, Ujú. del 10 al 12, dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, el río se agota y se seca. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantará de su sueño. Ok, entonces fíjense, si alguien me puede conseguir la cita en Hebreos también, donde dice que escrito está que el hombre muere y luego el juicio. También 9:27. Hebreos, sí. Entonces, cielo, Hebreos 9:27. Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Pero el principio dice, ¿cómo es que dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, esa declaración de Hebreos
derriba una cantidad de doctrinas. Número uno, la doctrina de la reencarnación. No, que es que reencarnó en un saltamontes, que reencarnó en un burro, que reencarnó en no sé qué cosa, en una papa, en una yuca. Todo eso se cae porque la Biblia dice, escrito está, el hombre muere y luego que sigue el juicio. O sea, despierta para lo que estamos hablando. Abre los ojos, despierta para juicio, para vida eterna o para condenación eterna. Exacto, exacto. No es reencarnación, es resurrección. Okay. Sí, ya voy para allá, ok. Entonces, estamos hablando de todas estas cosas y también si si vas hilando, también hay muchas doctrinas que con todo esto que estamos hablando se caen, ¿cierto? Por su propio peso, por su propio peso. Y también, por ejemplo, bueno, esto que vamos a ver también, la famosa doctrina del purgatorio. ¿Purgar qué es? Purgar es limpiar, por eso es que se llama purgante, porque te limpia, ¿me entiendes? Entonces, purgar, la doctrina del purgatorio es que hay un lugar que como no eres suficientemente limpio, es un lugar donde tú vas limpiándote para poder entrar en la eternidad, en la presencia de Dios. Ahora, esa doctrina, que es como un estado de purificación de las almas, de los difuntos, no se encuentra en la Biblia explicada ni nada de esas cosas. Ah, exacto, porque fíjate, escrito está, el hombre muere, y exacto, no hay un lugar donde purgar, donde limpiarse, donde esperar, donde todas esas cosas. ¿Entiendes? No hay un lugar bíblicamente. Entonces, ahora, lo que pasa, y aquí viene el problema grande de la doctrina del purgatorio. Número uno, si fuese necesario, o verás, el purgatorio, entonces la sangre de Cristo Jesús no hubiera sido necesaria derramarse. Entonces esa doctrina del purgatorio está ofensiva con la doctrina de la redención, contra todo lo que Jesús hizo. Exacto. Entonces, exacto. Hay que orar, hay que rezar para que esa persona, porque está en el purgatorio limpiándose, entonces la sangre de Cristo no sirvió de nada para esa persona que fuera salva. Y todo lo que estamos hablando se lo lleva por delante. Entonces, por eso, vuelvo y digo, cuando tenemos un buen fundamento, las cosas que van surgiendo y apareciendo, nosotros nos vamos dando cuenta que no son veraces. Ahora, aquí la cita que yo les estaba diciendo, Eclesiastés 9:5, está aquí, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. No tienen conciencia, ¿me entiendes? Ellos ya están descansando. Todo eso, todo eso. Y entonces uno comienza a ver películas y que es un espíritu que está rondando por ahí, que está mortificando a la gente. Que te jaló el pie, que lo único que operan de esa manera son los demonios, ¿me entiendes? Que son... Exacto, que están recorriendo los pasos y todo ese poco de cosas que uno escucha, ¿cierto? Y que tienen que ver también con mucho de la creencia popular. La creencia popular y la gente toma más viva la creencia popular que lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros los cristianos, los creyentes, ¿qué tenemos que creer? ¿Las costumbres populares o lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia. Entonces, cuando yo me encuentro con historias y parecen muy reales y todas esas cosas, pero no son bíblicas, yo tengo que rechazarlas. Eso no me va a perturbar, no me va a robar la paz, ni nada de esas cosas. ¿Me entiendes? Porque yo debo creer lo que dice Dios en su palabra.
Amén. Entonces, la doctrina del purgatorio se cae por su propio peso. Bueno, se cae con todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Y hay otra doctrina, que es la doctrina del limbo, ¿cierto? Que son esos lugares donde están dando vuelta los niños que no se han bautizado, o que no se bautizaron, o que no sé qué cosa, porque no pueden entrar. Eso se cae también de su propio peso. Entre otras cosas, porque los niños, dice, de los tales es el reino de los cielos. Si un bebé a los 4 días de nacido muere, él no tuvo tiempo ni de pecar, ni de arrepentirse. ¿Dónde va él? Directamente a la presencia del Señor. Exacto. Y va a... Exacto. Exacto. Entonces, tenemos que ser claros en cuanto a eso. O sea, no el limbo y el purgatorio, como tengo aquí, era una doctrina que desarrolló Clemente de Alejandría. Mi hijo habla mucho de este hombre, que fue uno de los obispos, pero él tiene una mezcla de doctrina de filósofo y todas esas cosas, y por eso los escritos de Clemente no están en la Biblia. Él escribió varias cartas, y hubo una época en que quisieron equipararlas o ponerlas así como las cartas de Pablo, pero no las colocaron dentro de la Biblia. Y entre las cosas, porque las doctrinas de Clemente precisamente chocaban contra toda la enseñanza bíblica. Esta es una de estas cosas, el creer en el tema del limbo y el tema del purgatorio. Entonces nosotros sabemos que esos lugares no existen. Y bueno, ¿y cuáles son las famosas almas benditas del purgatorio? Las almas benditas del purgatorio son demonios. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, en una época, eso fue en una casa que vivimos en las noches, eso es una cosa horrible, eso no me dejaban dormir, eso es una cosa, y entonces, yo era católico, mira, préndele una vela a la alma bendita, o sea, los demonios pidiendo sacrificio. Eso es lo que hace cuando tú prendes una vela o todas esas cosas. Los demonios te piden sacrificio y tú se los das. Le prendes una vela. En esa época me decían, prende una vela y al lado un vaso de agua. Y el vaso de agua se secaba. Cosa, claro, son demonios que ellos están pidiendo sacrificio y la gente se los ofrece. Como ustedes han visto lo que pasa en México con esto de San la Muerte y todos estos demonios y todas estas cosas, piden sacrificio, entonces la gente les llevaba comida, frutas, todas estas cosas, flores, ¿me entiendes? Todo este poco de cosas, los demonios piden sacrificio y la gente se los lleva. Un festival de frito. Lo que pasa es que el festival de frito, lo que pasa es que el festival de frito es otra cosa, pero tiene razón. O sea, ustedes saben, y bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, pero la Biblia habla que alrededor de todas estas imágenes y de todos estos ídolos hay gente que amasa la masa. Y esos son en la cultura nuestra, son los fritos. Exacto, la gente no se da cuenta y no sabe, pero gira en torno. Fíjense ustedes eso, unas fiestas patronales, ¿qué no puede faltar? El frito. ¿Me entiendes? Ahora, no estoy diciendo que el frito sea pecado, ¿me entiendes? Sino toda esa cultura alrededor de eso. Las borracheras, cuando son las fiestas patronales, ¿qué ve usted? ¿Me entiende? Los tragos, los desbordes, los desenfrenos, ¿cierto? Sexuales, la idolatría, alrededor de todo eso, ¿quiénes cargan eso? Muchos de ellos están tomados o drogados para poder aguantar las caminatas esas. Entonces ahí uno se da cuenta de que eso no es de Dios, no es, pero vuelvo y digo, los sacrificios, los demonios piden sacrificio y todas esas cosas que uno veía son sacrificios que ellos piden. ¿Cómo es que se llama? Las camándulas, son sacrificios, rezos. Usted ve que ellos están diciendo cosas, pero ni entienden. Dios nos pide que oremos, no el rezo, porque no saben ni entienden qué es lo que están diciendo. Entonces, todos esos ídolos piden eso.
Sí, por Y eso en es que esa oración de clamor de que dale, Señor, el descanso eterno, esa es una oración vana, porque esa oración no tiene fundamento y va en contra del sacrificio de Jesús. Entonces, los que creemos en la salvación y en el sacrificio de Jesús, no hacemos novenas, no clamamos porque les dé descanso eterno, porque el descanso eterno ya tuvieron que haberlo decidido en vida. Después de que te moriste, te moriste. como, No hay nada que como hacer. decía el gran combo, el muerto al hoyo y el vivo retollo. No hay nada más que hacer. ¿Me entiendes? Por eso nosotros tenemos que asegurarnos en vida de que la gente reciba al Señor, porque ahí va a tomar su decisión de eternidad. ¿Ven? Vamos a leerlo. Jeremías. Jeremías 7 del 17 al 18 dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por lo tanto, así dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Amén. Ok, bueno, también eso es una realidad, pero también quisiera leer Primera de Corintios, no era el tema, pero bueno, estábamos hablando de esto. Primera de Corintios capítulo 8, dice, y quiero explicar qué pasaba también acá, que esa es la explicación de lo que nosotros hacemos con el tema de que estamos hablando ahora de los fritos y todo eso. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios y es conocido por él, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero en todos hay este conocimiento, porque si algunos... Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Y si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, hay que explicar el contexto. ¿Cuál era el contexto? En Corinto, usted sabe que esta era una ciudad idólatra al máximo. Entonces cogían las reses y las sacrificaban a los ídolos. Entonces después que la sacrificaban, entonces, ¿qué hacían con la carne? La vendían en el mercado más barata. Entonces los hermanos compraban la carne. Ah, no, se fue carne sacrificada a los ídolos. No te contamines, no sé qué cosa, pero ellos no sabían de esto. Entonces Pablo les escribe para decirle, mira mi hermano, si eso va a ser de tropiezo para un hermano, no lo hagas. No lo hagas.
pero por comer o no comer, eso no es lo que... Exacto, no es de contaminación. Entonces, es bueno saberlo, con qué actitud. Pero fíjate, lo que estamos hablando y que leímos en Jeremías, eso nos habla del ambiente espiritual. Vuelvo y te digo, las próximas fiestas patronales, si te llegas a llegar por ahí, mira el ambiente y te vas a dar cuenta de lo que hay. Y te vas a dar cuenta que no es algo de Dios, sino todo lo contrario, una fiesta pagana, idólatra y que genera desenfreno y otras cosas. Y quiero decirte, eso es lo que pasa también con el carnaval. El carnaval es carne a Baal. Los Baales son dioses paganos. La gente no se da cuenta, pero cuando entra en eso, entra en la adoración a dioses paganos. Por eso es que nosotros no entramos en ese tema. ¿Ya me entienden? De esto, las fiestas de los pueblos son paganas, ¿me entienden? Entonces por eso nosotros, y se nos ha vendido la idea de muchas cosas, por ejemplo, que son cuestión cultural. Allá en República Dominicana, como había lo que se llamaba el carnaval vegano, el carnaval vegano eran unas comparsas de una cosa que llaman los demonios cojuelos, eran puro demonio en las comparsas. O sea, mira, estaba la cosa ahí clara y la gente decía, ay, no, eso no es nada. Ay, no, se me pongo una máscara. Un demonio, cojuelo. ¿Y cojuelo por qué? Porque tenían un juguete y con eso le pegaban a la gente y eso le llaman, lo cogí. Entonces le llaman demonios cojuelos. Ay, no, eso es cultura. Cultura no, mira lo que esa cultura está declarando. Entonces, Popín decía, esa no es la cultura en la que yo creo. Cultura de demonios. Amado, yo soy barranquillero. ¿Y cómo le llaman a las fiestas, al carnaval? Las fiestas del dios Momo. Y hay un rey Momo y hay una reina Momo. O sea, tú comienzas a hilar delgado y te vas a dar cuenta. La muerte de Joselito y una cantidad de cosas totalmente diabólicas. Entonces, el Señor nos ha llamado a hacer luz y a entender todas esas cosas. Cielo, pásale el micrófono a... Espera un momentico, a que se escuche lo que estás diciendo. El tema de los tiempos paganos comenzó desde la iglesia primitiva. No es nuevo y es una lucha que ha habido desde lo espiritual para destruir eso, pero aún el diablo lo mantiene y lo minimiza como un tema de cultura. Pero los apóstoles en sus tiempos tuvieron que luchar contra eso y tuvieron que declarar lo que leemos en la Biblia, lo que se conoce como el credo de los apóstoles, que se habla mucho del credo de los apóstoles, pero que mucha gente lo toma como una religiosidad. Creo en Dios Padre, Señor Todopoderoso. Pero hubo la necesidad de que se estaba perdiendo, que creían más en Pablo, creían más en Pedro, creían más en los apóstoles que en el mismo Cristo. Y ellos mismos se opusieron a toda esa posición. Y miren que todas esas fiestas paganas comienzan con San José, San Pedro, San Pablo, ¿ya? Santa Catalina Santa aquí. Catalina, y ellos mismos tuvieron que luchar hace muchos siglos con eso, que aún todavía el diablo persiste en tener. Y entronar y volverlo como... Y que nosotros como iglesia tenemos que ser muy claros y muy resistentes a eso, porque lo que leíamos en Eclesiastés tenía que ver con que los judíos se enorgullecían de sus ídolos. Bueno, en todo ese pasaje que veían ahí, el pueblo de Israel, los judíos orgullosos de lo que se estaba haciendo para los ídolos de ellos, que les trajo todas las consecuencias de la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Amén, amén. Entonces vuelvo al punto, amado, conocer estos temas de doctrina tienen que cimentar mi fe. Y sobre todo lo que estábamos diciendo al principio, amado, porque tenemos que saber en quién hemos creído y en qué consiste nuestra fe. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra fe no consiste en comida ni bebida,
¿me entienden? Que yo vivo para tener, para comer o para todas las cosas que son terrenales. Ahora, no quiero decir que las cosas que vivimos sobre la tierra todas son diabólicas, ¿me entiendes? Entonces como eso es así, entonces yo no voy a trabajar. Entonces yo no voy a tener nada. Yo no estamos diciendo eso. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Ya me entienden? Mientras estamos sobre la tierra, como decía el apóstol Randy, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en el Señor, pero los pies sobre la tierra. Un equilibrio. El arca consistía en eso, ¿cierto? La llevaban porque nos hablaba de lo celestial, pero la llevaban sobre hombros terrenales, para que pudiéramos entender que mientras esas promesas se cumplen, mientras nuestros ojos están puestos en Él, pero vamos caminando paso a paso, ¿cierto? Entendiendo y aterrizando todo.